gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Queremos darte gracias porque tú nos hablas y ministras al corazón. Lo que vemos en este capítulo es sobrenatural, pero nuestro Dios no es un Dios común. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Haces cosas maravillosas, Señor. Y queremos pedirte que nos hables mucho más en estos momentos, Señor, tan difíciles, Señor, desde todo aspecto político, económico, social, que necesitamos, Señor, poner nuestro rostro en ti y dejar que seas tú quien nos hables. Y yo te doy gracias porque sé que hoy día tú vas a bendecir a todos los que vengamos ante tu mesa a disfrutar del banquete de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ahora sí, Primera de Reyes. La semana pasada vimos capítulo 18, los versículos del 1 al 16. Hoy día vemos la segunda parte, del 17 al 29. Sí, yo sé que ustedes han escuchado personas que hacen todo el capítulo en una sola vez, pero hay tanto que no queremos perder lo que el Señor tenga para nosotros. Y yo he titulado a esta segunda parte, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y empiezo con una pregunta. ¿Has sentido alguna vez que están en tu contra solo por ser cristiano? Con la inmoralidad rampante por doquier, pareciera que todos estuvieran confabulados en contra de la verdad de la Biblia. Y Elías, el profeta Elías, experimentó lo mismo en sus días. La nación era gobernada por el rey Acab, quien hizo lo malo delante del Señor, junto a su esposa Jezabel, y provocaron la ira de Dios. Eso ya lo veíamos en Primera de Reyes capítulo 16. El reino del norte, desde que se dividió de Israel, porque Saúl, David y Salomón, cada uno gobernó 40 años. Después de 120 años, cuando Salomón muere y su hijo Roboam toma el gobierno, se rompen dos. 10 tribus se van al norte con Jeroboam, 2 tribus quedan al sur con el hijo de Salomón, Roboam. Y se divide el reino, norte y sur. Y el rey del norte, Jeroboam, para evitar que todos bajen al sur durante las fiestas, cortó con Jerusalén e hizo 2 becerros de oro. Uno los puso en Betel, al sur, y el otro los puso en Dan, con la intención que la gente de Israel fuera a adorar el becerro de oro y ya no adoraran al Dios de Israel, a Yahweh, a Jehová, o como quieras llamarlo. Así que el reino del norte adoraba al becerro de oro. Pero han pasado 60 años y un nuevo rey, Acab, se casa con una mujer pagana de Sidón, Fenicia, Jezabel, y ella, como buena pagana que era, adoraba a Baal y Asera, e introduce el culto idolátrico de Baal y Asera en el reino del norte. Es más, intentan desplazar al becerro de oro y hacer que la religión oficial del reino del norte sea el culto a Baal. Hacen un templo a todo dar en la capital Samaria y estatuas de Asera. Hoy el problema es similar. Y no es porque hayamos rechazado a Dios, sino que para muchos creyentes Dios influye muy poco en sus vidas. La sociedad moderna adora a las deidades cananeas: Baal, poder; Moloc, fama; Mamón, dinero; Asera, sexo. Y la Biblia dice que no puedes servir a 2 maestros. Elías fue comisionado por Dios para enfrentar al rey Acab. Y 4 milagros
fueron realizados por Elías en el capítulo 17. Lo primero que hizo fue, no llovió, y le anuncia a Acab, no va a llover hasta por mi palabra. Lo segundo, fue alimentado por cuervos, quienes les traían pan y les traían carne, carbohidratos y proteína, y bebía del agua del arroyo hasta que se secó. Tercer milagro, la multiplicación de la harina y el aceite en la casa de la viuda. Y el cuarto milagro, la resurrección del hijo de la viuda. Así que el capítulo 17 arranca con un desconocido profeta llamado Elías, que nadie conocía, y hace 4 milagros portentosos. Y muchos de ellos se convierten en el inicio, siendo un precedente que Dios puede actuar haciendo esos milagros. Y al empezar el capítulo 18, Elías es comisionado por Dios, después de 3 años y medio, a presentarse ante el rey Acab. Y se nos presenta a Abdías, el mayordomo temeroso de Dios. ¿Quién era mayordomo del rey Acab? Quien le da aviso al rey que Elías ha aparecido. Lo habían estado buscando por 3 años y medio, porque la sequía había sido brutal. Cabe mencionar que Jezabel no está en Samaria, no se encuentra al lado del rey Acab, sino ha ido a su casa de playa, lo que le permitió a Elías actuar libremente. La influencia de Jezabel en su marido era muy oscura, así que hasta eso se encargó Dios para que Elías pudiera acercarse confiado al rey Acab sin que estuviera su esposa Jezabel. Leemos en Primera de Reyes 18:16, y ahí nos habíamos quedado. Entonces Abdías, el mayordomo, fue en busca de Acab, y cuando lo encontró le dijo que el profeta Elías estaba disponible allí, en Israel. Y Acab vino al encuentro de Elías. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿qué? ¿No eres tú el que anda perturbando a Israel? Y es interesante notar que Acab culpa a Elías por la sequía. Tú eres el que perturba a Israel. Para él, para Acab, todo estaba muy bien, hasta el primer encuentro con Elías en el que él predijo la sequía. Lo increíble de esto es que Acab no es consciente de su pecado, no lo ve. Para él es lícito adorar a Baal, a Acera, el becerro de oro. Así que no es consciente que Dios está enviando esa sequía por la idolatría rampante que hay en Israel. Y es fácil culpar a otros por las desgracias que les ha sobrevenido. Yo conozco muchas personas que no se hacen responsables de sus actos y que siempre culpan a otros o buscan una excusa para librarse de la culpa, de la realidad de lo que ha causado. Acab era el rey más impío que hubo en Israel. Si al menos hubiera detenido la persecución del pueblo de Dios, del pueblo de Yahweh, del pueblo de Jehová, a lo mejor la sequía hubiera cedido, pero el rey halló fácil culpar al profeta Elías de todo esto. Acab creía y apoyaba la adoración a Baal y perseguía a los adoradores de Yahweh. Creía, estaba convencido que era Elías quien había enojado a Baal. Por eso Baal había retenido la lluvia. Así que hasta que Elías fuera atrapado y ejecutado, no volvería a llover. Y en su mente había cambiado todo. No era el Dios de la Biblia que detenía la lluvia, sino Baal molesto era quien detenía la lluvia. Acab
debió volver a la palabra de Dios. El Deuteronomio ya enseñaba que Dios retenía la lluvia a causa de la desobediencia, a causa del pecado, a causa de la idolatría. En Primera de Reyes 21:10, estamos en el capítulo 18, 19, 20 y 21, leemos: Acab dijo Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. Así que con un desparpajo, el rey Acab culpa a Elías de la tragedia y de la sequía. Tú eres el que perturbas a Israel. Pero Elías en el versículo 18 no se queda callado y le respondió: yo no ando perturbando a Israel, lo perturban tú y la familia de tu padre, hombre, al apartarse de los mandamientos del Señor y seguir a las imágenes de Baal. Porque las imágenes de Baal tenían distintas advocaciones, habían distintos Baales. Hoy día me causa tristeza y dolor cuando veo que mucha gente cree en las distintas idolatrías, advocaciones o imágenes de un mismo santo. Cuando es el mismo, tienen 17 o 18 al cual le rinden culto. Algo que Dios en la Biblia es muy claro que no debemos hacerlo. Elías no se queda callado y lo acusa. Es debido a él y a la casa de su padre que vino la sequía, y todo por apartarse de Dios y por adorar a los Baales. Para Acab, el culto a Baal era natural y bueno. Estaba enceguecido por su religión. Acab es muy religioso, pero está muy lejos de Dios. Vean, ustedes han escuchado este argumento, que se lo voy a leer. Existe la creencia moderna que dice que todas las religiones son lo mismo, que lo importante es tener fe en algo superior y vivir una buena vida y con propósito. Lamento decir que Jesús no dice esto. En Juan 14:6 leemos que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que no existen muchos caminos al cielo, solo hay un camino, Jesús. Y no todas las religiones son iguales. La religión te engaña. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Todas las religiones te llevan a la muerte. Es la relación personal con Jesús la que salva. La fe en sí misma no es suficiente. Es el objeto en el cual se deposita la fe lo que es importante. Porque yo puedo tener fe en un pedazo de yeso, yo puedo tener fe en la madre naturaleza, en la Pachamama, yo puedo tener fe en un árbol, pero no tiene ningún valor. La fe en sí misma carece de valor. Lo importante es dónde deposito esa fe. Por eso, para un Dios inmenso, grande y sobrenatural, la fe que necesitamos es del tamaño de un granito de mostaza. Quienes adoraban a Baal tenían fe en él. Habían adorado a este ídolo toda su vida. Creían en él. Le tenían fe. Pero esta fe carecía de valor, pues el objeto de su fe, Baal, era una estatua sin vida. Solo la fe en Jesús te lleva a la vida eterna, a la presencia del Padre. No te lleva a la presencia del Padre la iglesia evangélica, la iglesia católica, la iglesia pentecostal.
la iglesia protestante, ninguna de ellas te salva. Jesús es quien salva. Así que se encuentran en un punto muerto. Mientras que Acab acusa a Elías, Elías culpa a Acab. Cada uno culpa al otro de la desgracia y de la sequía. Y aquí es donde esto se pone muy bueno. Y agárrense. Versículo 19. Elías dice: ordena ahora que todo el pueblo de Israel se reúne en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que Jezabel alimenta. Así que Elías propone una manera de resolver el caso. Y lo primero que hace es desafía a Acab a traer a todos los profetas de Baal y Acera a la cumbre del monte Carmelo. Y pide que se incluya también a todo el pueblo, porque allí, en el monte Carmelo, se va a resolver este asunto. Luego veremos más tarde que Elías hizo todo esto por orden de Dios. No fue su idea, era un plan inspirado por Dios, el cual Elías obedeció. Y era crucial que entendieran que la lluvia venía de Yahweh, de Yahvé, y no de Baal. No era como Acab creía que Baal había retenido la lluvia hasta que maten a Elías. No, era el Dios de la Biblia, Yahweh, Jehová, Yahvé, el que retenía la lluvia. La frase que aparece en la Reina Valera 60, referente a los profetas de Baal y Acera, dice: los que comen de la mesa de Jezabel. Y se refieren al hecho de que los profetas de Baal y de Acera eran patrocinados y sostenidos por la malvada reina Jezabel, la cual no era judía, sino pagana, y ha decidido introducir el culto de Baal en el reino del norte, Israel. Jezabel es un personaje tan siniestro que hasta el último libro de la Biblia nos habla de ese espíritu. Dice en Apocalipsis 2:20. Jesús, hablándole a cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dios se llamaba el esposo de su pueblo, Israel, y la idolatría era considerado como fornicación, como faltar al matrimonio. Por eso el texto dice: has permitido que Jezabel seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificados a los ídolos. Versículo 20. Acá reunió en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los 850 profetas. Es difícil tratar de entender por qué Acab llevó a cabo las instrucciones de Elías. ¿Por qué obedeció? Porque creía que Elías era culpable y estaba convencido que el pueblo iba a estar tan enojado con Elías por los 3 años de sequía que se volverían en su contra en el monte y Elías no tendría dónde escapar. Acab está convencido que Elías, al llamar a la cumbre del monte, se estaba metiendo en un callejón sin salida. Por eso es que Acab
obedece dócilmente. Si Jezabel hubiera estado presente, habría ordenado arrestarlo y ejecutarlo de inmediato. Los profetas de Baal odiaban a Elías y promovían la persecución de cualquier seguidor de Yahweh, del Dios de la Biblia. Y en los 3 últimos años habían sido humillados por Elías, y la sequía era sostenida por las oraciones de Elías. Todas las oraciones de los profetas hacia Baal no tuvieron efecto. Odiaban a Elías, pues los había humillado, y además demostró el engaño y la farsa del culto de Baal. Lo veremos en un ratito. Ningún depredador vio a su presa tan ferozmente. Si los sacerdotes de Baal se hubieran salido con la suya, Elías no hubiera salido del Monte Carmelo con vida. Así que el plan era perfecto. Elías ha caído en la trampa, allí lo van a tomar, ahí lo van a agarrar. No hay manera que Elías escape. El famoso príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, dice de este pasaje: Elías solo fue capaz de enfrentar a todos estos sacerdotes y profetas paganos juntos, tal como un león dispersa a un rebaño impotente de ovejas. Eso es lo que está a punto de ocurrir en el Monte Carmelo. Elías es el león y los profetas de Baal son las ovejas. Van a correr en estampida delante del depredador. Versículo 21. Y Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre 2 sentimientos? ¿Hasta cuándo? Que es el título de esta enseñanza. Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Él. Y el pueblo se quedó callado. Elías tiene una pregunta que hacer al pueblo. Por ahora no tratará con los profetas de Baal. Con eso lo veremos al final de esta enseñanza y la próxima semana. Tampoco se enfoca en Acab. Lo que a Elías realmente le importa es tocar el corazón del pueblo. ¿Quiénes estaban en la cumbre? Estaba Elías, los profetas de Baal, el rey Acab y el pueblo. Y a Elías le interesa el pueblo. Del resto ya se encargará después. Y Elías se paró frente a todos, y los desafió a un compromiso total con Dios. Y no perdió tiempo, y lo que literalmente hizo una línea divisoria. Los que están con el Dios de la Biblia, con Jehová, con Yahweh, vengan de este lado. Y los que están con Baal, vayan del otro lado. Recuerdo cuando estaba en el colegio cómo quedé fascinado por la historia de Francisco Pizarro y los 13 de la Isla del Gallo. ¿Alguien sabe esa historia? De la historia del Perú sudamericana, Pizarro y los 13 del Gallo. Ocurrió que venía Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque para la expedición que iba a encontrar al Perú y a conquistarlo. En Panamá se quedaron Diego de Almagro y Hernando de Luque, pero Pizarro siguió hacia el sur, pero sus marineros se amotinaron y finalmente llegaron a la Isla del Gallo, que actualmente queda en las costas de Nariño, en el Pacífico colombiano. Ahí está la Isla del Gallo.
Y ante ese motín, que no querían seguir, querían volver a Panamá y volver a España, fue donde Francisco Pizarro hizo esa famosa declaración. Sacó su espada y trazó una línea en el suelo y dijo: para allá están los que quieren volver a Panamá a ser pobres, y de este lado quedan los que quieren ir al Perú a ser ricos. Y 13 hombres se fueron con Pizarro, y posteriormente estos hombres estarían en la conquista del Perú. Me gusta cómo pone el versículo 21 la Reina Valera 60 y dice: acercándose Elías a todo el pueblo, lo cual habla que había una distancia, pero es Elías el que se acerca. Acercándose Elías al pueblo, no le importan los sacerdotes de Baal ni los sacerdotes de Acera, no le importa el rey Acab, se dirige al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Les decía: basta ya de estar yendo entre Yahweh y Baal. No puede servir a Dios y al pecado a la vez. La palabra claudicar no significa rendirse en el hebreo, en realidad significa cojear, vacilar, titubear, dudar. Y el pueblo estaba saltando entre Jehová y Baal, entre Jehová y Baal. Y Elías los confronta a tomar una decisión ya. Dios ya no está de acuerdo con que ellos vivan así, no lo tolera. Llegó el momento en que debes tomar una decisión y dejar de jugar a ser un creyente y vivir la vida cristiana como se debe. No le habla a Acab, pues es un adorador, junto a Jezabel, su esposa de Baal. Incluso construyó un majestuoso templo de Baal en Samaria. Sin embargo, ante la pregunta y la llamada de atención del profeta Elías, no reaccionaron. Se quedaron mudos. Nadie osó levantar la voz, pero tampoco intentaron aprenderlo. Quedaron paralizados porque la convicción de pecado cayó sobre ellos. Algo ocurría en el Monte Carmelo. Se había un plan para aprenderlo. Ante la confrontación de Elías, se quedan clavados todos en el piso, incapaces de abrir la boca. Algo se mueve en el ambiente. Elías, al hacer esto, se pone del lado de otros grandes hombres de Dios en las Escrituras. Moisés. Moisés había estado 40 días en la cumbre del monte Sinaí, donde ha recibido las tablas de la ley. Y Dios le dice: baja, porque el pueblo está adorando al becerro de oro. Así que Moisés baja, se encuentra con Josué, y Josué, que lo esperaba a la mitad de la cumbre, ¿qué pasa? Y le dice Moisés a Josué: ¿no escuchas? ¿No escuchas la bulla? Sí, bulla de guerra. No, no es de guerra, es de algarabía. Y Josué y Moisés bajan. Esto lo encuentran en Éxodo 32, versículos 25 al 26. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque para vergüenza de ellos Aarón se lo había permitido, se puso a la entrada del campamento y dijo: ¿quién está de parte del Señor
únanse a mí. Hizo una línea. Los que están con Dios, vengan conmigo. Todos los hijos de Leví se le unieron y fueron el instrumento de Dios para juzgar a aquellos que le rendían culto al becerro de oro. Moisés está diciendo, los que están del lado de Dios, pónganse de mi lado. Lo mismo que Elías está haciendo acá. Josué llama al pueblo al arrepentimiento porque el pueblo ha estado mezclando el culto de Dios con los ídolos cananeos. Y en Josué 24, 14, 15 leemos, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón, echen fuera a los ídolos que sus padres adoraron al otro lado del río y en Egipto, que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora viven. Y concluye Josué diciendo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y Josué hizo la misma exhortación. Eligen a quién van a servir. Yo trazo una línea. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes decidan. Así que esta exhortación que la hace Moisés, que la hace Josué y que la hace Elías, sigue vigente para nosotros hoy. A lo mejor algunos de los que están escuchando esta enseñanza ya han decidido vivir en pecado, en fornicación, haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. No le importa, se llaman cristianos, pero se acuestan con su pareja y creen que está bien, porque no es para tanto. Otros no tienen ni la menor duda. Han visto la mano de Dios en sus vidas y han decidido vivir para Él y tenerlo como el primer lugar en sus vidas. Así que tú tienes que decirme de qué lado estás. ¿Los que están con Dios o los que coquetean con el mundo? Tú tienes que decir. Hay un grupo grande, lamentablemente, dentro del cristianismo, que aún no han tomado esa decisión crucial en sus vidas. Están en la iglesia, pero viven con el pecado del mundo, arrastrados por las tentaciones, vienen a la iglesia y se arrepienten. ¿Cuántos creyentes he conocido que venían a la iglesia arrepentidos cuando algo pasaba y luego el Señor los perdonaba, los bendecía, los prosperaba y apenas podían se iban otra vez al pecado? Para luego volver y luego irse otra vez al pecado, para luego volver, irse. No fue sino hasta que a la misericordia de Dios les dio un estate quieto, que se dieron cuenta qué cosa es lo que realmente importa en la vida. Dime, ¿te has sentido incómodo dentro de la iglesia? Amas al Señor, pero te encanta lo que el mundo te ofrece. Quiero leerte Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Santiago, hablando de esta persona que no se acomoda, dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que Elías coacciona al pueblo a tomar una decisión. Igual nosotros debemos tomar una decisión respecto a nuestro andar con Cristo. Jesús ya había dicho en Lucas 6:43, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no obedecen mi palabra? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y pecan flagrantemente? Ni siquiera le da vergüenza ofender a Dios. En su mensaje a las 7 iglesias, Jesús se dirige a la iglesia de la Odisea, que muchos estudiosos dicen que hace referencia a la iglesia del fin de los tiempos. Yo le llamo a la iglesia moderna. Y esto dice Apocalipsis 3, del 15 al 17. Yo, dice el Señor, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Acá en Perú decimos ni chicha ni limonada. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, es un mensaje a la iglesia de hoy, a la iglesia tibia de hoy. Ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio. Eres un cristiano cómodo, eres un cristiano carnal, eres un cristiano que quieres las bendiciones de Dios y el pecado del mundo. Quieres todo, sin sacrificio. Y esto no es así. Así que este mensaje es para aquellas personas que dicen ser cristianos, pero dudan y coquetean con el pecado. Y saben, es el momento de tomar una decisión. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Sé frío, aléjate de Dios. Pastor, ¿usted está diciendo eso? Sí, aléjate de Dios. No seas un cristiano tibio, no seas un cristiano carnal, reniega de la fe y métete al mundo de cabeza. O sé caliente, aférrate a Dios. Pero pastor, ¿cómo me puede decir que me meta de cabeza al mundo? Porque cuando estás en completa oscuridad, asqueado del pecado que te rodea, te das cuenta que necesitas de la luz de Jesús. Pero si estás a media luz, ni cuenta te das de cómo estás. Así que, sé frío o caliente, no tienes la opción de ser tibio. Vean, encontré en Juan 8 una conversación interesante de Jesús con judíos creyentes, judíos que creían en Él y judíos que lo seguían. Pero la conversación con Jesús es muy sugestiva, encaja perfecto en el texto de hoy. Juan 8, del 31 al 36. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él, creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero
¿Cuál es el requisito para ser su discípulo, conocer la verdad y ser libres? Por favor, dígame cuál es. ¿Qué dice el texto? Si ustedes permanecen en mi palabra. Le respondieron, me encanta la respuesta de estas personas, porque fíjense lo que revelan a Jesús con lo que dicen. Le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham. Fija la tenemos, por ser hijo de Abraham, ¡pum!, para el cielo. Nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo se creían? Buenos, descendientes de Abraham. Ahora siguen a Jesús. ¡Bingo! Pero es increíble lo que Jesús dice. Ellos le habían dicho, ¿cómo puede decir ustedes serán libres? Y Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Ellos, por ser hijos de Abraham, se creían libres. Y Jesús les dice, ustedes serán libres. ¿Pero libres de qué? Si no estamos presos, no somos esclavos, no estamos atados a nada. Y Jesús les respondió, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Dime, ¿practicas el pecado de manera habitual? ¿Eres esclavo del pecado? Necesitas ser liberado. Si vives practicando habitualmente el pecado, buscando un poco más de pornografía, buscando un poco más de droga, buscando un poco más de alcohol, buscando más dinero, más codicia, más placer, más fama, más hedonismo, no sé qué, eres esclavo del pecado. Por eso Elías los confronta. ¿Hasta cuándo? Y Jesús añade, no eres ni frío ni caliente, pues tienes que tomar una decisión. No puedes permanecer como estás. No puedes quedarte tibio. No. Hoy toma una decisión y yo voy a orar para que el Espíritu Santo, mientras duermas, haga que tu corazón entienda la profundidad de este texto, de la palabra de Dios. Ya Jesús había dicho en el Sermón del Monte, en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores a la vez, porque o aborrecerá al uno, llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a Mamón, a las riquezas. No puede servir a Dios y al placer, al hedonismo. No puede servir a Dios y ser materialista. Yo recuerdo en mi juventud, cuando me convertí, un muchacho se convirtió con nosotros y caminó con nosotros hasta que, después de varios años comprometido, amando al Señor de todo corazón, se alejó de Dios y se fue al mundo de cabeza. Pero pasaron un grupo de años y luego él regresa y me cuenta que ha vuelto a los caminos del Señor y me pregunta si puede volver a los caminos de Dios, si puede volver a la iglesia. Y yo lo recibí con los brazos abiertos, porque a veces es mejor que dejes al Señor y te vayas al mundo, porque cuando estás alejado te darás cuenta de cuánto necesitas al Señor. Dime, ¿cuántos sermones más quieren? ¿Cuántos domingos más se deben desperdiciar? ¿Cuántas advertencias, enfermedades y desgracias deben ocurrir para que reacciones
y te vuelvas a Dios de verdad. ¡Qué necio! ¿Por qué esperar la tragedia para volver a Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir dividido entre dos pensamientos? ¿Baal o Jehová? ¿El pecado o Jesús? Es tu decisión. Y el versículo 21 termina diciendo: y el pueblo no respondió palabra. No hubo respuesta, ni objeción, ni arrepentimiento. Les faltaba valentía para defender su posición o para cambiarla. No estaban dispuestos a examinar su vida. No querían escuchar. No, déjame como estoy. No. Elías podía ver sus acciones. El pueblo de Israel vivía a espaldas de Yahweh. Y en la práctica estaban cómodos con el culto a Baal. Versículos del 22 al 24. Elías volvió a decirles: de todos los profetas del Señor, solo yo he quedado. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Pero traigan 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para mí. Que corten ellos en pedazos el suyo y lo pongan sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Y yo he marcado en mis apuntes que le he mandado en otro color: sin prenderle fuego. Por mi parte, yo también cortaré en pedazos mi toro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Ustedes van a invocar el nombre de sus dioses, Baal, Asera, las distintas Baales. Y yo también invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda y envíe fuego ¡fum!, sobre el altar, que sea reconocido como el verdadero Dios. Y todo el pueblo aceptó la propuesta. Sí, está bien, estamos de acuerdo. Vamos a ver que así sea, el que responda con fuego. Elías afirma que solo le ha quedado de los profetas de Jehová. Aunque Abdías, el mayordomo de Acab, le había dicho que había ocultado a 100 profetas de Dios de la persecución de Jezabel. Pero lo que sí era cierto es que Elías era el único activo, el único que estaba enfrentando a Acab y a los profetas de Baal. Y Elías fue cuidadoso en darle a los profetas de Baal toda ventaja. Ellos tomaron los bueyes, escogieron al que sacrificarían y dejarían el otro para que Elías lo sacrifique. Y Elías propone una competencia entre Yahweh y Baal. Deben responder con fuego del cielo para probar su poder. Y quien lo haga es el Dios verdadero. Se mostraba a Baal en las esculturas con un rayo en la mano, es decir, con la capacidad de producir fuego. Así que era ventaja para ellos. Como a la gente le encanta el circo, le encanta el show, todos aceptaron eufóricamente. Es tiempo de sequía. Lo que no ha habido es lluvia. Y lo que ellos más esperaban que descienda del cielo era lluvia y no fuego. Elías sabía que Dios había hecho caer fuego sobre los sacrificios en otras oportunidades. En Jueces 6:21, no lo voy a leer, el ángel se le aparece a Manoa, a los papás de Sansón, se le presenta a Manoa y les hace referencia que hacen un sacrificio y fuego cae del cielo. En segunda de Crónicas 7:1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto
y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa. Versículos del 25 al 27, estamos llegando al final de la enseñanza de hoy. Elías dijo a los profetas de Baal: como ustedes son más, escojan uno de los toros, córtenlo en pedazos, pero no le prendan fuego. Invoquen entonces a sus dioses. Los profetas tomaron el toro que se les dio, lo prepararon, luego invocaron el nombre de Baal. Desde la mañana hasta el mediodía decían: Baal, respóndenos. Pero aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era total. Hacia el mediodía, probablemente esto empezó a las 9, han pasado 3 horas, Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía: griten más fuerte, recuerden que es un Dios. Tal vez estará meditando, o se encontrará ocupado, o se habrá ido a otro lugar, tal vez está dormido y ustedes tengan que despertarlo. Obedecieron, prepararon el sacrificio, invocaron a Baal por 3 horas seguidas con gran pasión, pero debido a que no oraban al verdadero Dios, sus oraciones no tuvieron ningún valor. No había voz ni quien respondiese. Baal no era nada, no podía responderles. Y Elías se puso a burlarse de los profetas de Baal por su fe evidentemente necia, e hizo uso de la ironía y del sarcasmo. Una de las frases en hebreo que dice Baal debe estar ocupado, en realidad se traduce: a lo mejor Baal se fue al inodoro. No había inodoro, había un hueco. Baal se fue a la letrina a desahogar su vientre. Eso es la manera como se está burlando Elías de ellos. Y esto reduce a Baal al desprecio, y con ello el ridículo y el sarcasmo son completados. En Isaías 44:17 leemos: con la madera sobrante se hace un dios, un ídolo propio, y se postran delante de él y lo adora. Entre ruegos le dice: ponme a salvo, porque tú eres mi Dios. Lo ridículo de adorar a cualquiera que no sea el Dios de la Biblia. Y cerramos versículos 28 y 29. Ante las burlas de Elías, ellos gritaban más fuerte, mientras hacían cortaduras en el cuerpo con cuchillos, con puntas de lanza, hasta que la sangre les bañaba el cuerpo. Pero pasó el mediodía y los profetas seguían gritando como en trance hasta la hora en que se tenía que ofrecer el sacrificio. Algunos calculan 3 de la tarde. Han llevado 6 horas gritando. No se escuchaba una sola voz. No había respuesta. El silencio era total. Los profetas de Baal están tan consagrados a su religión, tan comprometidos, que no dudaron de expresarlo con la ofrenda de su propia sangre. Ellos tenían celo, pero sin conocimiento. Por lo tanto, su celo no les dio ninguna ganancia o beneficio. Estaban sinceramente equivocados. Bañarse en su propia sangre con heridas autoimpuestas era común en las culturas paganas de entonces. Lo hacían para despertar la lástima o respuesta de la deidad. Y al darse cuenta que la sangre del buey no movería a Baal, pensaron que su propia sangre podría hacerle reaccionar, y con eso se hicieron a sí mismos como parte de su sacrificio. Pero no hubo quien respondiese ni escuchase. Este es el triste resultado de adorar ídolos o al Dios de nuestra propia invención. Dios es bueno, Dios es un Papá Noel, Diosito lindo. No, Diosito lindo no es el Dios de la Biblia. Podemos dedicar mucha sinceridad, sacrificio y devoción a tales dioses, pero será inútil, sin significado, pues no hay nadie que pueda
contestar. Así que se cerró el telón para los profetas de Baal y ahora le toca el turno a Elías. Y eso lo vamos a ver el próximo jueves. Pero no quiero terminar sin volver a hacerte la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a esperar para entregarte de una vez completamente a Dios? ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? Si el Dios de la Biblia es Dios, síguelo. Y si no te interesa, aléjate de Él. Te recomiendo que seas frío o caliente, pero no tibio, porque el Señor te vomitará de su boca. Son tiempos difíciles, pero en medio de la multitud y los millones de habitantes que hay, Dios se fija en el individuo y se fija en tu corazón. Ven, póstrate delante de tu Dios. Señor, quiero darte gracias por este pasaje. Quiero darte gracias por la pregunta que hace Elías: ¿hasta cuándo? Pregunta que nos haces a cada uno de nosotros: ¿hasta cuándo? ¿Qué esperas para consagrarte completamente a mí? Y Señor, tal como lo dices en Romanos 12, 1, 2, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es la manera como se debe de adorarte. Señor, te pido que hoy día hables al corazón y a nuestro entendimiento sobre la necesidad de vivir una vida consagrada a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de aquel que lo dio todo por nosotros, Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.